Sean bienvenidos, bienvenidos a este estudio del libro de Apocalipsis. Una vez más, estudiando temáticas que son indispensables para nosotros como adventistas, como cristianos, como deseosos de que Cristo venga pronto y se cumpla su palabra ahorita. Y quiero decirles primero que nada que el libro de Apocalipsis es un libro que prácticamente hay que dedicarle bastante tiempo, a pesar de que su lenguaje fue expresado para que fuera entendible. Lamentablemente existen muchos conceptos preconcebidos con respecto a las visiones apocalípticas. Nos han malinformado, la misma sociedad, el mismo mundo, el mismo sistema que Satanás ha ido dominando, ha hecho que el Apocalipsis sea considerado como un libro oscuro, un libro tenebroso, un libro que lo que cause es terror, cuando realmente es todo lo contrario. El libro de Apocalipsis es un libro de amor, una revelación del amor de Dios para su pueblo, para que su pueblo viva a la altura de los principios del gobierno divino, y también su lenguaje, que es presentado mayormente en símbolos, en imágenes, es una ilustración, es una manera del Señor instar a la investigación, como lo hizo a través de las parábolas. Y me llama la atención que existen algunos principios de interpretación profética que no podemos pasar por alto, principios que son básicos. Y el primer principio de interpretación profética es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis se va a entender a la luz de todo el texto bíblico. El libro de Apocalipsis tiene imágenes que no son nuevas. En realidad son imágenes que ya se han visto en otros libros de la Biblia, como Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, los mismos salmos. Los salmos tienen muchas referencias que nos ayudan a entender el libro de Apocalipsis. Como decía también Esteban Bor, el libro del Génesis. Si quieres entender el Apocalipsis, estudiemos el Génesis, Éxodo, el santuario. El libro de Job también tiene referencias hacia el libro de Apocalipsis, los evangelios, las cartas de Pablo. Entonces la Biblia se va a interpretar a sí misma. Cuando nosotros estudiamos la escritura en su totalidad, la sola escritura, como decían los reformadores, nosotros vamos a poder entender la voluntad del Señor. Vamos a entender las imágenes descritas en este maravilloso libro apocalíptico. Por lo tanto, el primer principio de interpretación es la Biblia es su propio intérprete. Además de eso, nosotros utilizamos un método de interpretación, un método al momento de estudiar la profecía, porque existen varias metodologías a lo largo de la historia que se han ido desarrollando. Y les puedo mencionar tres. Son cuatro, pero les puedo mencionar tres. Una es la interpretación preterista. La interpretación o el método preterista o la escuela de interpretación preterista tiene que ver con el estudio de las profecías desde un enfoque en el pasado. ¿Quiénes enseñan este método de interpretación preterista? Los católicos. La Iglesia Católica se ha dedicado a enseñar que los mensajes de Apocalipsis no tienen nada que ver con nosotros. Por eso tú nunca vas a ver a un sacerdote, un cura, ni al papa ni siquiera, sin vergüenza, ni siquiera abre la Biblia, enseñando las profecías apocalípticas, porque ellos dicen que eso fue escrito para 7 iglesias que estaban en Asia, que fueron 7 iglesias literales, que era simplemente para ellos, no tiene nada que ver con nosotros. El preterismo ve las visiones apocalípticas y el mensaje como que eso solamente le competía a las iglesias del primer siglo de nuestra era. A nosotros no nos compete, son simples acontecimientos históricos que pueden servir de referencia y de bonitas enseñanzas para nosotros hoy, pero no tienen nada que ver con la escatología. Por otro lado, tenemos el método futurista o dispensacionalista, que es el que mayormente utilizan los evangélicos. Por eso es que los evangélicos no pueden entender correctamente el Apocalipsis,
porque todo lo ven en acontecimientos incluso hasta después del milenio. No ven los acontecimientos como que han tenido su cumplimiento en la historia, como que se están cumpliendo hoy, como que también tendrán una aplicación hacia el futuro, pero todo lo ven hacia más allá del milenio, no lo ven incluso como que ya han tenido su cumplimiento. Por esa razón, el evangélico cuando estudia, o el pentecostal cuando estudia las profecías de Apocalipsis, él no puede percibir los acontecimientos que ya han tenido su cumplimiento porque no lo ve desde el punto de vista que deberíamos verlo, que es el historicista. El método historicista, ustedes saben que el método historicista, que es el que nosotros aplicamos, ve las profecías como ya habiéndose cumplido en el tiempo, pero que tendrán una consumación hasta la venida de Cristo y hasta después de la venida de Cristo. Y lo interesante del método historicista es que existen dos tendencias. Y estas dos tendencias tenemos que tomar en cuenta que una de ellas es la más recomendable. La primera tendencia historicista es la lineal, la que ve la profecía apocalíptica desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 22, lo ve como un cumplimiento lineal, es decir, se cumplieron las iglesias, después vienen los sellos, después vienen las trompetas, después vienen las bestias, después vienen las plagas, es decir, como que si fuera un libro de historia para sacar una película histórica. Y esa es la razón por la cual algunas tendencias dentro del protestantismo han desviado, a pesar de que estudian el Apocalipsis, han desviado el sentido real de las visiones. ¿Cuál es el método más recomendable dentro del historicismo? El método recapitulatorio y repetitivo. Porque en los principios de interpretación profética, Dios va a repetir sus mensajes de una manera ampliada, desde un enfoque amplificado, para que el pueblo pueda entender a claridad el contexto de las visiones y el momento de su cumplimiento. Y un ejemplo de estas repeticiones o recapitulaciones amplificadas las podemos ver en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 2, ustedes saben que aparece el sueño de Nabucodonosor, la estatua con diferentes elementos. Y en el capítulo 7 vemos 4 grandes bestias que representan los mismos elementos de la estatua del capítulo 2. Entonces Dios repite el mensaje, pero lo amplía y le da otro enfoque dentro del contexto para que el pueblo de Dios pueda saber el tiempo en el cual está viviendo. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque las 7 iglesias o el mensaje a las 7 iglesias nos presenta a nosotros un enfoque que después se va a repetir en los 7 sellos, pero los 7 sellos, aunque presentan un mensaje en el mismo periodo de tiempo, nos va a presentar un enfoque dentro de un entorno diferente en el mismo periodo de tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Las 7 iglesias están enfocadas en la relación que Cristo, que el Señor, que Dios quiere tener con su pueblo. Las 7 iglesias muestran la intimidad que el Señor quiere tener con su pueblo porque el Señor conoce a su pueblo, conoce a su iglesia, conoce a sus fieles, conoce lo que la iglesia está pasando. Repetidas veces vamos a ver cómo el Señor le recuerda a cada una de sus iglesias, o en este momento la iglesia en diferentes periodos de tiempo, cómo les recuerda lo que él conoce. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu andar, yo conozco tus caídas. El Señor le va a repetir constantemente lo que él conoce porque hay una intimidad. El Señor no desconoce la realidad de su iglesia, tanto en el pasado como en el presente y en lo porvenir. Y cómo la iglesia ha ido pasando por diferentes circunstancias y cómo el tiempo ha ido cambiando, pero la iglesia debe mantener los mismos principios de fe. Ahora, cuando nosotros llegamos a los 7 sellos, vemos que aparecen algunos elementos diferentes a las iglesias. Lo primero que aparece en los 7 sellos después de la visión del santuario son los 4 caballos o los 4 jinetes montando 4 caballos de diferentes colores. Después vemos a los santos
muertos en el altar, clamándole al Señor, como si los muertos, y eso cuando lo estudiemos, si tenemos tiempo de estudiarlo, vamos a ver cómo es que los muertos claman, si los muertos nada saben. O sea, qué es lo que el Señor está tratando de expresarnos allí en esa visión. Entonces, nosotros vemos en los 7 sellos una estructura diferente en el mismo contexto histórico, porque el enfoque de los 7 sellos no tiene que ver con la relación de Dios con su pueblo, sino la relación que el remanente de Dios tiene en un contexto político-social. En este caso, los gobiernos en las diferentes etapas de la historia del mundo, los gobiernos han afectado positiva y negativamente al pueblo de Dios. Ha causado un efecto dentro del pueblo de Dios. Por eso la primera visión de las iglesias es la relación que Dios quiere tener con su pueblo y la respuesta de su pueblo ante ese deseo de intimidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren tener con su iglesia. Y después vemos a la iglesia actuando en el mundo, siendo afectada, y ese efecto, ya sea positivo o negativo, dependerá de la relación que la iglesia haya tenido con su Señor. Y cuando lleguemos a las 7 trompetas, nosotros vamos a ver claramente la reacción que Dios tiene ante la actitud del pueblo ante las circunstancias presentes. ¿Cuál es la reacción de Dios? Pues sencillamente juzgar. Dios juzga y Dios va a responder de una manera de acuerdo a la actitud que tome su pueblo. Dios va a castigar, aunque la palabra castigo suene duro, Dios va a castigar la rebeldía, pero va a recompensar la fidelidad. Las trompetas muestran advertencias de juicios. Una iglesia que ya fue advertida, una iglesia que está enfrentando el mundo, pero también será una iglesia que será juzgada. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos estas primeras 3 visiones, las iglesias, los sellos y las trompetas, en el mismo contexto histórico desde 3 enfoques diferentes. Y ahí se aplica entonces el principio de repetición, ampliación, de recapitulación de las visiones. ¿Cuántas visiones hay en el Apocalipsis? La iglesia adventista como tal no tiene una posición definida con respecto a muchas de las interpretaciones apocalípticas. Es más bien los teólogos o los laicos los que han dedicado más tiempo al estudio. La iglesia como organización motiva el estudio, pero no se atreve a dar una posición definida. Por eso es que nosotros vemos varios autores adventistas que tienen diferentes enfoques con respecto a los símbolos proféticos, pero hay una tónica que se mantiene, que es la metodología historicista. Entonces, algunos escritores dentro del adventismo consideran que el Apocalipsis tiene 8 visiones. De hecho, el simposio tomo 1 y tomo 2 del Apocalipsis que recientemente sacó la iglesia, pero que son libros costosos y que muy pocos hermanos pueden tenerlo, muestran que son 8 visiones dentro del Apocalipsis. Según el escritor el editor del folleto de escuela sabática de este trimestre, Jacques Duncan, él es un judío adventista, es decir, tiene raíces judías, pero se crió como adventista y es un adventista actual. Él dice que en realidad el Apocalipsis tiene un enfoque judeo-cristiano en 7 visiones. El folleto de escuela sabática de hace 3 años atrás, del libro de Apocalipsis, dice que en realidad son 4 visiones. Vean cómo dentro de la iglesia existen diferentes posiciones. Pero a pesar de que algunos dicen que son 8, que son 7 o que son 4 visiones, estos 3 enfoques de las visiones apocalípticas muestran que las iglesias sí pertenecen a 7 periodos de tiempo. Entonces vamos a comenzar con este preámbulo, vamos a comenzar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a hacer una lectura de la iglesia. Después que hagamos una lectura, entraremos en un contexto histórico para entender algunos detalles dentro del mensaje a la iglesia de Éfeso. Al final, como podemos tomar unos 5 o 10 minutos de repente para responder si alguno tiene alguna pregunta con lo que ya hemos estudiado,
y con lo que estemos estudiando cada día, para que entonces no avancemos con dudas, sino que podamos avanzar con comprensión. Vamos entonces al capítulo 2. El capítulo 2 tiene un total de 4 iglesias, o sea, me presenta 4 mensajes. Hoy vamos a comenzar con el primero. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 iglesias en su diestra y anda entre los 7 candeleros de oro, dice, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar. Estas palabras son importantes, hay que analizar cada palabra. No puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Versículo 3. Has perseverado y soportado pruebas en mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Muy bien. Entonces son 7 versículos el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a conocer un poco la historia de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, bueno, yo voy a colocar aquí una imagen. Ahí está la imagen. Aquí ustedes pueden ver la isla de Patmos, donde estaba Juan en el momento en que escribió estas cartas a estas iglesias. Entonces, allí la isla de Patmos, que fue el lugar donde se presentó toda la revelación, que era como una cárcel. Ustedes saben que Juan y el libro Hecho de los Apóstoles de la Sierva del Señor, dice que el emperador Domiciano había echado a Juan a un caldero de aceite hirviendo. Y Juan no sufrió ningún tipo de daño, como tampoco recibieron daño los jóvenes que fueron lanzados por Nabucodonosor en el horno de fuego. Entonces aquí vemos un paralelismo de protección. Y Juan es desterrado a la isla de Patmos y allí recibe la visión apocalíptica. Lo interesante es que todo esto pertenecía a Roma y esto era la provincia asiática de Roma. Todo esto que ustedes ven. Estas provincias romanas es lo que hoy se llama Turquía. Es el país musulmán de Turquía, donde el Islam predomina como la religión fuerte. Pero en aquel entonces, Roma había accedido a la aceptación de todas las religiones siempre y cuando se guardara la ley romana. Así que había libertad de culto, libertad de religión. Los que eran un poco más acérrimos al odio hacia las demás religiones eran los judíos, pero ni aún así los judíos podían vivir de acuerdo a lo que ellos enseñaban. Por eso el Señor Jesús los llamaba hipócritas. Y debido a que fueron los judíos los que se encargaron, o en este caso, los líderes religiosos en Judea, se encargaron de propagar la persecución contra los cristianos empiezan a diseminarse por todo el Imperio Romano. Y parte del Imperio Romano era la provincia asiática. Entonces, aquí vemos nosotros que Éfeso, que es la primera iglesia en el mapa, es un puerto marítimo, está a orillas de un puerto, pero no era la capital de la provincia. La capital de la provincia es la tercera ciudad, en este caso, Pérgamo. Entonces aquí tenemos
En número 1 está Éfeso, en número 2 está Esmirna, de 3 está Éfeso, de 4 está Tiatira, de 5 está Sardis, de 6 está Filadelfia y por último está la Odisea. Hay quienes dicen que todo esto era una carretera comercial. Esa carretera comercial de la provincia de Asia podía fácilmente un cartero distribuir sus mensajes en el mismo orden en que se habían escrito: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y algunas particularidades dentro de estas poblaciones donde estaban desarrollándose las iglesias se describen en cada una de las cartas que después tendrían un cumplimiento histórico y que también tienen una aplicación para nosotros. Cuando el cartero llegaba a la Odisea, podía tranquilamente agarrar la misma ruta hasta volver a Éfeso tranquilamente en forma de circuito. Bueno, así se transmitieron entonces estas 7 iglesias. Entonces, tomando en cuenta que Éfeso está en un puerto marítimo, esto era un lugar excelente para el comercio. Allí había grandes cantidades de comerciantes que llevaban sus productos a través de ese puerto. Al ser un puerto comercial, había gente de diferentes partes, con diferentes creencias, con diferentes culturas y con diferentes religiones. Pero la religión predominante en Éfeso era la adoración a Artemisa, también conocida como Diana de los Efesios. Los primeros cristianos o los fundadores, se creen que los fundadores de la iglesia de Éfeso, de la propagación del cristianismo en Éfeso, fue una pareja de misioneros, unos esposos llamados Aquila y Priscila. Ellos se encargaron de llevar el cristianismo a esta ciudad comercial atestada e idólatra. Diana, bueno, yo no sé qué relación tendrá Diana hoy en día con la veneración a las imágenes o a la Virgen. El hecho es que Diana era la diosa de la fertilidad. Se dice que tenía muchas glándulas mamarias, es decir, tenía muchos pechos y entonces era muy deseada por el hecho de la fertilidad. Entonces, hubo una revuelta en la iglesia de Éfeso o en el pueblo de Éfeso. Ustedes saben que Éfeso tiene descripciones en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros leemos los capítulos 16, 17, 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que se hace referencia a acontecimientos dentro de Éfeso. Allí fue Apolo también. Apolo, quien fue instruido por Aquila y Priscila, también fue un gran evangelista en ese lugar, en Éfeso. Y Éfeso tuvo el privilegio de contar con las cartas de Pablo. Pablo escribió una carta completa de 6 capítulos a la iglesia que estaba en Éfeso. Entonces Pablo le da ciertas recomendaciones a los hermanos en su carta, y en esas recomendaciones que Pablo da a los efesios, allí en esa carta que le escribe, Pablo le dice que tengan cuidado con los falsos, con los mentirosos, con los hipócritas, con aquellos que dicen ser y no son, con aquellos que tratan de entrar a la iglesia como lobos rapaces. Pero otra de las exhortaciones que Pablo le da a la iglesia de Éfeso es que en medio de esta batalla, porque Pablo le dice que tienen que ponerse toda la armadura, tienen que ponerse el escudo de la fe, tienen que ponerse la espada del espíritu, tienen que calzarse los pies con el apresto de la justicia, con el yelmo de la verdad. Entonces Pablo les dice que mantengan también el amor, que se amen unos a otros, que la iglesia sea un modelo para el resto de las demás personas que estaban a su alrededor. Y entonces allí podemos entender por qué el mensaje que el Señor le da a esta primera iglesia. Vamos entonces otra vez al versículo 1 del capítulo 2. Lo primero que nosotros vemos allí es la descripción de Cristo, la misma descripción que habíamos visto el día de ayer en el capítulo 1. El Señor se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. La mano derecha es importantísima
porque la mano derecha es la mano de la afirmación, de la seguridad, es la mano del pacto. Todo se sellaba, se cerraba con la mano derecha. La mano derecha es lo que le brindaba seguridad. En la parte derecha es donde Dios respondía positivamente. Entonces aquí vemos que Dios le brinda seguridad a su iglesia en medio de toda la idolatría, en medio de todas las tentaciones que puedan sufrir por el contexto comercial. Aquí vemos que la mano derecha juega un papel fundamental porque Él le recuerda a su pueblo que los tiene en su mano protegidos, en su mano derecha, la mano de la seguridad, la mano del pacto, la mano, ustedes saben que en los asuntos comerciales, cuando se cierra un negocio, se brindan la mano o se brindaban antes de la pandemia, que la gente se daba la mano, ¿sí? Entonces ya hoy no, ahora se dan los codos o los puños, pero el cerrar la mano, el cerrar un negocio con la mano derecha, hay una señal de pacto, de seguridad, de compromiso. Esa es la palabra, compromiso. Y el Señor está comprometido con su pueblo, porque el Señor cumple su pacto. Y además dice que anda, camina, supervisa, cuida a su iglesia porque Él camina por los candeleros. No es un pastor descuidado. Él está allí cuidando a su grey, como el pastor cuida a las ovejas. Él camina por los candeleros, como el sacerdote tenía que aderezar las lámparas todos los días. Todos los días las lámparas tenían que estar encendidas. El Señor está cuidando y velando que las lámparas no se apaguen. El Señor ha hecho la provisión suficiente de aceite para que las lámparas de su pueblo no se apaguen. Si las lámparas se apagan es por negligencia no del sacerdote, sino del pueblo. El pueblo ha descuidado la lámpara, pero el Señor ha hecho la provisión para que la lámpara no se apague. Por eso Él dice más adelante que si nosotros dejamos que nuestra lámpara se apague, Él quitará el candelero de su presencia. Versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Qué obras? Está hablando del trabajo, de la obra, podemos decir de la obra misionera. Aquí está la iglesia trabajando, esa iglesia creciente, esa iglesia fervorosa, llena de paciencia. La palabra paciencia en griego es hupomoné. Hupomoné es la combinación de dos palabras. Hupomoné lo que quiere decir es como cargar un peso, tú estás cargando una responsabilidad, como el que lleva una carga, pero vas andando con esa carga, vas caminando con la carga, no te quedas parado con la carga, no sueltas la carga. Yo recuerdo cuando yo pasé la frontera colombo-venezolana, cuando pasé con mi familia, todos llevábamos un pequeño morral, una mochila, pero yo cargaba una maleta donde cargaba la mayor parte de cosas, entre esos libros, juguetes, ropa, cosas de la familia. Yo tenía como padre de familia la responsabilidad de cargar el bulto más grande. Pero lo interesante es que cuando uno carga un bulto, uno afirma el paso, uno trata de caminar rápido para llegar al destino. Uno no baja el bulto a mitad de camino porque tiene que hacer un doble esfuerzo. Si tú bajas el bulto y tienes que volverlo a subir, tu cuerpo se cansa más y pierdes tiempo, pierdes fuerza y sencillamente no logras el objetivo en el momento que quieres lograrlo. Hupomone trata de decir lo mismo. Hupomone, que traduce paciencia, en realidad lo que quiere decir es que debemos llevar nuestra carga y debemos andar con esa carga sin desmayar. La traducción más correcta sería perseverancia. Entonces, cuando nosotros leemos, aquí está la paciencia de los santos, la traducción correcta sería, aquí está la perseverancia de los santos. Perseveran en obediencia a los mandamientos y tienen la fe del Señor Jesús. Entonces, el Señor conoce el trabajo y la perseverancia de esta iglesia que está sufriendo porque en medio de ese ambiente comercial e idólatra se está formando una pequeña iglesia que corre el riesgo de contaminarse con lo que está a su alrededor. Entonces la iglesia trabaja, la iglesia persevera y la iglesia no puede, y aquí viene una palabra importante, no puede tolerar. La tolerancia es inadmisible para el pueblo de Dios.
Nosotros estamos viviendo, tú y yo estamos viviendo en un contexto donde se proclama la tolerancia, pensando que la tolerancia es respeto. No tiene nada que ver la tolerancia con respeto. Respeto es una cosa y tolerar es otra. Respeto es sencillamente, bueno, yo no te ofendo, yo no te maltrato, yo no, o sea, no te juzgo, pero no puedo permitir que tú quieras introducir tus ideas, tus enseñanzas en mi vida. Tolerar es aceptar. Respetar es sencillamente no maltratar, no ofender, no juzgar, porque el juicio le pertenece a Dios. Y lo interesante es que la iglesia está viviendo en un contexto donde no puede tolerar, es decir, no puede aceptar, no puede consentir cosas que están sucediendo a su alrededor por parte de un grupo de personas a los cuales el versículo los llama los malos. Los malos, así los llama. Más adelante los va a llamar con otro nombre. Dios le dice a la iglesia, probaste a los que dicen ser apóstoles. O sea, estos malos están presentando en público que son siervos del Señor, que son apóstoles. Por lo tanto, en el periodo histórico de la iglesia, estamos aquí viendo el periodo apostólico, el periodo después de la muerte de Cristo, desde el año 31, desde la ascensión, desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Aquí vemos cómo nace este primer periodo histórico de la iglesia efesiana. Y en este periodo histórico se levantaron muchos que decían ser apóstoles, pero no los eran. Muchos que decían ser cristianos, pero no los eran. Muchos que profesaban seguir a Cristo, pero en sus hechos los negaban. Recuerde que para la iglesia esta primera etapa era importante porque dentro del judaísmo, donde se proclama el cristianismo, muchos salen del judaísmo para convertirse en cristianos, para ver el cumplimiento de la profecía del Mesías. Muchos aceptaron por fe que el Mesías era el Cordero de Dios, pero muchos utilizaron esa oportunidad que el Señor les estaba dando de conocer una verdad ampliada, no quedarse ya simplemente con los ritos, porque fíjense, mis queridos hermanos, que allí se formó, y esto yo lo he ido aprendiendo, Dios me ha dado la oportunidad de ir a aprender, que desde la muerte de Jesús en el año 31 ya no era necesario el sacrificio de los animales. Eso está claro, eso no cabe duda. Si ya no había sacrificios de animales en el año 31, cuando Cristo muere, resucita y asciende, ya no era necesario tampoco comer el sacrificio animal porque ya no había necesidad de sacrificarlo. O sea, la perspectiva tenía que cambiar. Pero Dios llevaba en su misericordia a su pueblo paso a paso. Y lo primero que ellos tenían que aceptar es que el Mesías había venido. Ya nosotros a esta altura tenemos que tener una percepción diferente, incluso más ampliada que los que tenían los cristianos del primer siglo. Entonces, estos sacrificios que se hicieron después del año 31 hasta el año 70 que cayó Jerusalén por mano de los mismos romanos, ese periodo del 31 al 70 era una abominación. Los sacrificios que se hacían en el templo eran abominables. Podíamos decir entonces que era la abominación desoladora, aunque Cristo en el Mateo 24 habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Esos sacrificios que se hacían desde el año 31 hasta el año 70 era la abominación asoladora en el atrio exterior. Ya cuando la iglesia asume poderes políticos, ya comienza otra etapa. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Aquí nosotros estamos viendo que la iglesia naciente no puede tolerar a los hipócritas, no puede tolerar a los que dicen ser y no son, los está evaluando. Y la evaluación que se hacía en ese momento era la recepción del Espíritu Santo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu? No, ni siquiera hemos escuchado hablar de él. Vemos en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿y en nombre de quién ustedes fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan. No, hermano, mire. Entonces, aquí vemos nosotros una iglesia que está preocupada por mantener la pureza doctrinal y que esa pureza se viva.
Que la iglesia no se estanque, que la iglesia crezca en conocimiento y que viva ese conocimiento, que no se quede en los sacrificios, que no se quede en el bautismo solo de arrepentimiento, que haya una comprensión de la etapa y de la vivencia de la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo. Versículo 3. Has perseverado y has soportado las pruebas en mi nombre. No era fácil ser cristiano en el primer siglo. ¿Por qué no era fácil? Porque los romanos veían a los cristianos como judíos disidentes. Ustedes son unos judíos, pero son disidentes. Ustedes montaron su propio tarantín. No, no, no. Es que nosotros mantenemos la línea profética. El Señor dijo que iba a venir y vino. Por eso somos cristianos. De hecho, la palabra cristiano era una ofensa, o por lo menos eso era lo que muchos pensaban. Se le llamaba cristianos de una manera despectiva. Después se volvió una honra ser cristiano. Versículo 4. Pero tengo contra ti, y aquí viene una reprensión fuerte. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque nosotros comúnmente decimos, ay, la iglesia es fiel en sus creencias, pero en el momento de practicarlo es infiel o no sabe actuar con las personas. A ver, aquí tenemos algo interesante, hermano, porque aquí el Señor habla del primer amor. No dice amor al prójimo, dice amor en general. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, aquí no dice amor al prójimo. Aquí está hablando simplemente has dejado el amor. ¿A qué tipo de amor se está refiriendo aquí el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿A qué tipo de amor? Mire, hermanos, nosotros podemos correr el riesgo de ser muy religiosos. Tenemos las doctrinas correctas, tenemos la historia correcta, tenemos la práctica correcta, la liturgia, bueno, la liturgia, ahí la tenemos. Nosotros corremos el riesgo de ser cristianos de nombre, pero en realidad no hay amor en nuestro corazón. Podemos ser cristianos de reunión, podemos ser adventistas sabáticos, pero no tener amor en el corazón. Y a mí me llama mucho la atención. Yo les decía ayer que yo estoy leyendo el libro de Marvin Moore, Los desafíos del remanente, porque él toca mucho el tema de la eclesiología. Hay personas que piensan que solo por ser miembros de la iglesia ya se van a salvar. Eso es lo que el catolicismo y el pentecostalismo han introducido a lo largo de todos los años y que el adventismo puede caer en el mismo error. Error de pensar de que porque somos miembros de la iglesia bautizados ya somos salvos y ya. No, la eclesiología, aunque forma parte de nuestro estilo de vida como cristianos, la iglesia debe ser un centro de formación, no solo de conocimiento, sino también de obra misionera. No es simplemente llenar la iglesia por llenarla, no es simplemente bautizar por bautizar, porque entonces las personas están bautizando y les está pasando lo mismo que pasaba en Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos bautizamos, pero no hay cosas que no conocemos. ¿Ve? Hemos perdido el primer amor, no solo hacia el prójimo, sino también a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí hay un amor en general. ¿Qué tipo de amor ha perdido la iglesia? Ahí la carta no deja claro, dice simplemente perdiste el amor. Puede ser que estemos trabajando para Dios, pero no tengamos amor para Dios. Yo reflexionaba eso con mi esposa anoche. Personas que tienen responsabilidades administrativas dentro de la iglesia, ya sea local o de asociación o de unión o del nivel que sea. Y estamos trabajando para Dios, pero no tenemos amor hacia Él. Y eso lo podemos ver en nuestro estilo de vida. Pero vamos a seguir leyendo. Dice acá, versículo 5. Por tanto, recuerda de dónde has caído. La historia, hermano, la historia. El que no conoce su historia, el que no sabe cómo Dios lo ha dirigido en el pasado. A veces somos olvidadizos a la manera como el Señor nos ha conducido. El Señor le dice, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde vienes, recuerda cómo te conseguí. El Señor consiguió un pueblo totalmente desenfocado de las escrituras, teniendo la escritura en la mano. Entonces corremos el riesgo de perder también eso. Dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Aquí está hablando de acciones. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. Pero tienes en tu favor, versículo 6,
que aborreces las prácticas de los nicolaitas. Hay un libro que quiero recomendarles del pastor Melvin Maxwell, libro viejo, viejo. Hoy le cambiaron el nombre, ahora se llama Dios revela el futuro, tomo 2. Pero aquí se llama El destino del planeta en rebelión. Él hace un comentario acerca de los nicolaitas, que yo quisiera leerlo. Melvin Maxwell, él dice que los nicolaitas, según Ireneo, que era un ministro religioso del siglo II que vivió cerca de Éfeso, se refiere a los nicolaitas como personas que pretendían ser cristianas. Ah, nosotros somos cristianos, nosotros creemos en Cristo, ¿sí? No dice si eran judíos o gentiles, simplemente dice que los nicolaitas eran personas que pretendían ser cristianos, pero consideraban asunto de poca monta la práctica del adulterio. Así podían tener varias esposas y tener una vida libertina, pero eran cristianos, eran creyentes. También podían comer cosas sacrificadas a los ídolos y no pasaba nada, ¿sí? No importa lo que coman, no importa lo que hagan. Esto es lo que podíamos llamar nosotros el dualismo. Mis convicciones, mis creencias no afectan mi conducta. O sea, mi conducta no va a dañar mis creencias. Muy parecido al pentecostalismo actual en ciertas cosas. Parece entonces que los nicolaitas eran cristianos que creían que la fe de Jesús los liberaba de la obediencia a alguno de los mandamientos. En aquel entonces, el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 4, el apóstol escribió acerca de la gente que parecía que padecía por aquellos que decían yo conozco a Jesús, pero que al mismo tiempo quebrantaban sus mandamientos. Juan deja en claro que estas personas son mentirosos. Jesús también se expresó severamente cuando dijo que detestaba las enseñanzas de los nicolaitas allí en Apocalipsis, y hace referencia al versículo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Esa manera de expresarse nos induce a reflexionar tanto más cuanto mucha gente hoy afirma que la fe lo libera de la observancia a uno de los mandamientos. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Cristianos, de nombre, pero de práctica, en algunas cosas no, que tiene que ver con los mandamientos. Hoy podríamos decir que aquellos que se llaman cristianos y pisotean el sábado son como los nicolaitas modernos. Otros escritores asumen de que Nicolás, uno de los diáconos que fueron ordenados en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, fue el precursor de esta doctrina. Pero esto es simplemente una teoría que puede ser verdad, que no nos extrañaría que sea un miembro de el cuerpo de la iglesia quien haya generado este tipo de creencia. Lo que nos llama la atención es que hoy también pueden surgir tendencias dentro de la iglesia, por líderes de la iglesia, por pastores de la iglesia, por hermanos consagrados de la iglesia, que vayan totalmente contrarios a los principios del gobierno de Dios. Por eso es que la iglesia tiene el propósito, la hermandad, de proteger la fe en amor. Sería bueno que nosotros volviéramos a nuestras raíces de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le hace ver a la iglesia que está actuando bien en algunas cosas, como detestar la doctrina de los nicolaitas, es decir, mantener la pureza doctrinal, pero no olvides también conservar el amor. Y por último, entonces vemos aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, haciendo referencia a Jeremías, ¿sí? Presta oído, el que venza, el que logre la victoria, se le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida al cual tú y yo, por culpa del pecado, perdimos el derecho a comer de él, del árbol de la vida. El pecado ha hecho estragos en el pueblo. El pecado ha hecho estragos en el mundo. El Señor quiere darnos la oportunidad de comer de nuevo del árbol de la vida, pero tenemos que ser vencedores con el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar, hermanos, con el capítulo 22 de Apocalipsis, porque aquí viene algo que no quiero pasar por alto. Capítulo 22, versículo 14. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablamos de una bienaventuranza en el versículo 3 del capítulo 1?
Bueno, aquí el versículo 14 del capítulo 22 dice, bienaventurados. Aquí se repite otra vez la palabra Macario, feliz, dichoso, gozoso, pero aquí está en plural, bienaventurados, como unidad de iglesia, comunidad de pueblo, comunidad de remanente, bienaventurados. Según la versión que usted esté leyendo en este momento, va a decir lo siguiente. La mía dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Posiblemente la que tú estés leyendo dice, los que lavan sus ropas. ¿Sí? Algunas dicen así, los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan su ropa, pero la mía dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Para que tengan derecho a comer de qué cosa? Del árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Por qué algunas versiones dicen los que lavan sus ropas y otras dicen los que guardan su mandamiento? En el griego original, la traducción al español debe decir los que lavan sus ropas ellos mismos. O sea, ellos mismos lavan su ropa. Es claro que esto tiene que ver con una connotación simbólica y espiritual. O sea, no tiene que ver con lavar ropa literalmente. Pero ¿por qué otra versión dice guarda los mandamientos? A ver, ¿cuál fue la razón por el cual nosotros perdimos el derecho a comer el árbol de la vida? El pecado, la desobediencia a un mandamiento. ¿Y cuál fue el efecto inmediato al desobedecer el mandamiento del Señor de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál fue el efecto inmediato? La desnudez. ¿Sí? Perdió Adán y Eva el ropaje espiritual. Se sintieron sucios, se sintieron avergonzados, se sintieron manchados, se escondieron de la presencia del Señor. Nosotros perdimos ese derecho por culpa del pecado. Y es precisamente lo que le está pasando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se siente orgullosa por sus creencias, pero en algunas de sus prácticas, en algunas, no en todas, porque hay otras que aborrecen directamente, no están reflejando el amor de Dios. Mis queridos hermanos, en esta mañana el mensaje es el siguiente. Tenemos que aferrarnos a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo, para que ellos a través de la sangre de Cristo limpien nuestro pecado y nosotros podamos recuperar el derecho a comer del árbol de la vida en obediencia para que nuestras vestiduras se mantengan blancas. Este es el mensaje que el Señor quiere transmitir y el que tenga oídos oiga para que al vencer podamos recuperar y comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Que Dios les bendiga en este día.